Sentémonos, por favor. Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 680-2013, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovida por la Cámara de Industria de Guatemala por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Andrés Castillo Calderón. Impugna el decreto 4/2012 del Congreso de la República disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y combate a la defraudación y el contrabando. Artículos 17, párrafos cuarto y quinto, artículo 38, artículo 47, artículo 49, párrafos décimo y doceavo y artículo 50. El secretario general adjunto dará lectura a lo conducente de la inconstitucionalidad interpuesta. Muchas gracias, señor presidente. La Cámara de Industria de Guatemala promovió acción de inconstitucionalidad general parcial contra algunos artículos del decreto 4/2012 del Congreso de la República de Guatemala, el cual contiene las disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y el contrabando. Por medio de ese decreto legislativo se reformaron algunos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Específicamente, los artículos cuestionados son los siguientes: el 17, párrafos 4 y quinto, los cuales establecen el valor que soporta la factura del pequeño contribuyente no genera derecho a crédito fiscal para compensación o evolución para el comprador de los bienes o al adquirente de los servicios, constituyendo dicho valor costo para efectos del impuesto sobre la renta. Las características de las facturas se desarrollarán en el reglamento de la ley. Los contribuyentes inscritos en este régimen quedan relevados del pago y la presentación de la declaración anual, trimestral o mensual del impuesto sobre la renta o de cualquier otro tributo acreditable al mismo. A juicio de la Cámara accionante, los párrafos mencionados vulneran el principio de seguridad jurídica, ya que su contenido es irrazonable con la realidad jurídica que pretenden normar. Además, viola el artículo 4 constitucional, pues establece un tratamiento discriminatorio sin que estos se sustenten bases razonables, congruentes y objetivas. Ello implica violación a los párrafos primero de los artículos 239 y 243 del magno texto, porque rompen la mecánica general del impuesto al valor agregado en cuanto a la adquisición de bienes o servicios de pequeños contribuyentes, causando un tratamiento inequitativo e injusto. Se cuestiona también la legitimidad constitucional de la totalidad del artículo 38, el cual en 6 párrafos regula lo relativo a la solvencia fiscal. La define y establece aspectos relativos a su procedencia y exigencia. Según criterio de la entidad accionante, ese precepto legal viola los artículos 2, 3 y 28 de la Constitución porque restringe los derechos de defensa y a un debido proceso, pretendiendo establecer la solvencia fiscal como mecanismo de exigencia de cumplimiento de los deberes formales y pago de adeudos tributarios líquidos y exigibles al contribuyente previo a cualquier impugnación de las resoluciones administrativas. Se objeta la totalidad del artículo 47 que regula lo concerniente al cobro de saldos deudores líquidos y exigibles del sistema de cuenta corriente tributaria. Indica la accionante que esa disposición legislativa viola los artículos 2, 3, 12 y 221 de la Constitución porque restringe los derechos de defensa a un debido proceso y de libre acceso al control jurisdiccional de la administración pública. El planteamiento también está dirigido contra el artículo 49, párrafo décimo, que dispone lo relativo al cese temporal que se dará cuando el contribuyente responsable por el plazo que se indique manifiesta que no realice actividades económicas. Se entenderá por cese definitivo cuando el contribuyente o el responsable no continúe con las actividades económicas a las que se haya inscrito. Y el párrafo duodécimo, que establece que cuando la administración tributaria determine que un contribuyente no presenta declaraciones o las presenta sin valor durante un periodo de 12 meses consecutivos, se presume que existe cese temporal de actividades y la administración tributaria notificará al contribuyente para que en un plazo de 5 días pueda manifestarse al respecto. Si el contribuyente no se pronuncia,
la Administración Tributaria podrá efectuar la anotación correspondiente en el registro tributario unificado y lo hará del conocimiento del contribuyente por medio de un aviso al último domicilio fiscal registrado. Refiere la solicitante que tales párrafos violan los artículos 2, 13, 2, 3, 5, 12 y 14 de la Constitución, porque el hecho que un contribuyente no facture y declare ante la Administración Tributaria no significa que no tenga actividades. Además, la suspensión temporal de alguien en la calidad de contribuyente, cuando no ha infringido ley alguna, no es razonable. Por último, objeta la totalidad del artículo 50 que norma lo relativo a las medidas preventivas a las que está facultada la Administración Tributaria cuando constate la realización de actividades comerciales, financieras, profesionales u otras actividades grabadas sin haberse registrado como contribuyente responsable ante la Administración Tributaria o encontrándose inscrito, no posea las facturas u otros documentos que las leyes impositivas establezcan como obligatorios. A juicio de la Cámara Accionante, ese precepto legal viola los artículos 2, 3, 12, 203 y 221 del magno texto constitucional, pues establece mecanismos altamente sancionatorios, enmascarándolos en una facultad de imponer medidas preventivas sin intervención judicial alguna. Por lo anterior, solicitó que se declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial de las normas legales objetadas, las cuales deben quedar sin vigencia. A los intervinientes de la presente audiencia se les advierte que de conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento salvo autorización previa del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición. Para el efecto, cada una de las partes cuenta con un tiempo no mayor de 15 minutos. Muchas gracias, es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra el interponente de la inconstitucionalidad y solicitante de la vista pública, la Cámara de Industria de Guatemala, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Andrés Castillo Calderón, quien actúa con el auxilio de los abogados Estuardo Mario Camarero Cordero, Claudia María Pérez Álvarez y Mario Estuardo Archila Maldonado, quien compartirá la palabra con el abogado Estuardo Mario Camarero Cordero. Muchas gracias y muy buenos días, honorables señores magistrados, honorable señor presidente, distinguidos abogados de las instituciones de Estado que nos acompañan, al público presente y a los medios, muy buenos días. Como primer punto y con todas las nuestras consideraciones de respeto, señor presidente, no obstante que fuimos apercibidos sobre el tiempo de nuestra exposición, muy brevemente quisiéramos pedirle que se nos permita extendernos unos cuantos minutos más en caso estemos cortos en nuestra exposición. Así, muchas gracias, señor presidente. Siendo el caso que no podemos utilizar cañonera, el cual respetamos en su totalidad, señor presidente, también solicitamos que se nos permita entregarles a ustedes, básicamente son 3 diapositivas que contienen algunos ejemplos numéricos y algunas citas textuales que creemos que es importante que ustedes tengan en mente en elaboración de su buen juicio. Puede hacerlo en su momento a la Secretaría General como corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Y finalmente, tal ya como usted acaba de mencionar, que se nos permita intercalar en nuestra ponencia con el licenciado Mario Archila Maldonado. Gracias. Siendo así, señores magistrados, yo quiero empezar por hacer un especial énfasis en un principio que se mencionó en los diversos memoriales de la contraparte, de los abogados, de las instituciones del Estado, que es el principio indubio pro legislatorio. Este principio se mencionó, digamos, en un sentido de defensa en cuanto a mantener la legitimidad de las disposiciones o normativa que emana del Congreso. Creemos que es una defensa lógica y creemos que así debe ser. De hecho, nosotros también creemos y respetamos el principio indubio pro legislatorio. Sin embargo, creemos que este principio hay que analizarlo no solo en su texto, sino que en su contexto. Y para eso creemos que vale la pena mencionar que en el principio indubio pro legislatorio, el juzgador
el administrador de justicia constitucional tiene que partir de la premisa que el legislador, cuando valga la redundancia, legisló y emitió sus normas, partió de la premisa de que lo que estaba buscando era exaltar o reafirmar el derecho o la garantía constitucional sobre la cual esté elaborando, y no a contrario sensu, legislar tratando de alguna manera de limitar un derecho o una garantía constitucional, o de otra manera exceder las facultades y los límites que nuestra Constitución establece para los organismos del Estado y sus instituciones. Consideramos que esa premisa es básica. También consideramos que una característica que define al principio indubio pro legislatore de acuerdo a la doctrina y de acuerdo al sistema republicano que nosotros tenemos en Guatemala, también creemos que en caso de duda, el juzgador constitucional, en este caso la Honorable Corte de Constitucionalidad, creemos que en caso de duda tiene que fallar de acuerdo al principio indubio pro derecho. Eso quiere decir, o lo podemos traducir, en favor de la persona, no en favor del Estado. Obviamente, encuadrado siempre dentro de un límite de actuación que la propia Constitución y las leyes de la República, encuadradas dentro del marco constitucional, le atribuyen y imponen a las instituciones del Estado. El principio indubio pro legislatore, por supuesto que es una garantía y es vital en cualquier sistema democrático. Pero siendo realistas y desde una perspectiva y un juicio eminentemente humano, una ley de semejante impacto y trascendencia y tan importante para el país fue aprobada en una sola lectura. Al haber sido aprobada en una sola lectura, la lógica humana, con la cantidad de diputados que hay ahí en el organismo legislativo, nosotros consideramos que les impidió en realidad conocer el texto de la ley que estaban aprobando. Lo digo con todo el respeto, pero al no haber tenido el proceso que normalmente siguen las leyes que emanan del organismo legislativo, creemos que se incurrió en este pequeño defecto que hoy por hoy estamos viendo que no solamente es una percepción nuestra, sino que además el organismo ejecutivo, a través del honorable presidente de la República, ha convocado a una diversidad de mesas técnicas en las cuales el objeto de esas mesas técnicas ha sido cabalmente discutir y elaborar sobre la problemática que tienen los ciertos artículos, en el caso concreto de la vista pública de hoy, del decreto 4/2012. Entonces creemos y consideramos que ese principio de indubio pro legislatore, con tales cuestiones de por medio, ponen de manifiesto que sí hay una confrontación y sí hay una crisis de nivel constitucional. Nosotros hemos participado en estas mesas técnicas y lo hacemos con la intención de llegar a arreglos que permitan tener una legislación adecuada en materia fiscal. Pero lamentablemente tenemos que entender que una mesa técnica y sus acuerdos están supeditados a la ley. El acuerdo de la mesa técnica en todo caso tendría que elevarse al Congreso para que el Congreso enmendara los errores que técnicamente hayan acordado las partes que participaron en esa mesa técnica. El problema en el que estamos hoy es que los guatemaltecos y los contribuyentes no podemos esperar en primer lugar, a que la mesa técnica llegue a una conclusión final que no sabemos cuánto tiempo puede tardar. Y en segundo lugar, no podemos estar a la espera de que el Congreso lo apruebe o lo impruebe
si lo que hay de por medio es una violación a las garantías constitucionales del caso concreto, en el caso concreto de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque el daño sería inminente y probablemente irreparable. Creemos también en algún momento y en otras vistas públicas sobre esta misma materia, incluso en los memoriales de la otra parte, se ha mencionado, se ha indicado la falta de confrontación. Creemos que un buen ejemplo de que sí hay confrontación es la manifiesta baja de recaudación que se ha dado como una constante a partir del momento de la publicación del Decreto 4/2012. Y esas cifras son públicas, se pueden extraer de la página de la Superintendencia de Administración Tributaria, y coincidentemente hoy nos topamos en medios con una noticia que aborda al honorable ministro de Finanzas Públicas, en la cual advierte que como consecuencia de la baja recaudación y la falta de pago por algunos contribuyentes se estará actuando en dicho sentido. Eso quiere decir, como lo entendemos nosotros, que hay un problema en el país, que hay un problema que nosotros resumimos en que los contribuyentes no es que no quieran pagar impuestos. Los contribuyentes lo que no queremos y lo que no quieren es pagar impuestos que adolecen de inconstitucionalidad. Nosotros consideramos que cuando un jurista, una persona, analiza la inconstitucionalidad de una norma, lo hace fundamentalmente desde dos perspectivas. La primera es desde su perspectiva literal, es decir, si lo que textualmente dice la norma que se está impugnando riñe o se contradice con algo de lo que establece la Constitución. Y la segunda perspectiva va más allá de la literalidad, porque puede ser que en la literalidad haya ambigüedad. Entonces, la segunda perspectiva es cuando de la aplicación de esa norma resulta una violación o una limitación a una garantía constitucional. En el caso de esta inconstitucionalidad, Cámara de Industria de Guatemala, que representa a una gran cantidad de gremiales y asociados independientes, creemos que estamos en presencia de inconstitucionalidades que encajan en ambos supuestos. En el supuesto de que literalmente la norma es inconstitucional y en el supuesto de que de la aplicación de la misma devienen excesos a favor de la administración pública y consecuentemente límites a los derechos y a las garantías constitucionales. Quiero recordar también la importancia de que corrijamos el rumbo de Guatemala. Los números no mienten y hoy por hoy en diversos foros de opinión, diversas investigaciones de distintos grupos de economistas de la misma Superintendencia de Administración Tributaria coinciden en que el porcentaje de la informalidad, de la economía informal del país sobrepasa el 80%. Si esa es una realidad, eso quiere decir que el sustento de todos los impuestos del país está siendo cargado en esa economía formal. Tenemos que trabajar y tenemos que trabajar en un sentido de corregir ese problema, y por ello es que ahorita voy a mencionarles la importancia de el párrafo cuarto y quinto del artículo 17 del decreto 4/2012, el que literalmente y en sus partes conducentes dice: el valor que soporta la factura del pequeño contribuyente no genera derecho a crédito fiscal. Hago énfasis en cuanto dice no genera crédito fiscal para compensación o devolución para el comprador de los bienes o al adquiriente de los servicios, constituyendo dicho valor costo para efectos del impuesto sobre la renta.
Honorables magistrados, vedarle a un pequeño contribuyente un derecho que tienen otros contribuyentes definitivamente contraviene el principio de seguridad jurídica. Discriminar a un pequeño contribuyente porque es pequeño contribuyente y ese es el tratamiento que se le da al pequeño contribuyente contraviene la garantía de igualdad. ¿Por qué a los otros contribuyentes entonces no y por qué a ellos sí? O viceversa. Violentar la mecánica general del IVA en cuanto a la definición que el IVA acarrea y en cuanto a las deducciones que el impuesto por su naturaleza permite, consideramos que ocasiona un tratamiento injusto, inequitativo y además que violenta el principio de la capacidad contributiva. En algún momento, y en los memoriales también de los honorables abogados de la contraparte, se indica que no procede esta inconstitucionalidad porque estamos en presencia de un régimen optativo y que eso se traduce a que el pequeño contribuyente, si quiere, se acoge a ese régimen y si no, se acoge a otro régimen. El problema es que en la realidad ya hay pequeños contribuyentes que están en ese régimen y que les cambian las reglas del juego en el camino. Y además nosotros consideramos que la legitimidad de un régimen y sobre todo su legitimidad constitucional no debe depender de si es opcional o no es opcional. Es decir, la ley no puede crear, el legislador no puede crear métodos que aunque sean opcionales, sean inconstitucionales. Dentro de las gráficas que les vamos a dejar que se explican de mejor forma, pero que quiero explicar someramente ahorita, podemos numéricamente comprobar que un pequeño contribuyente que compra un bien en 100 quetzales versus un contribuyente mayor que compra un bien en 100 quetzales, si el pequeño contribuyente no puede deducir el IVA y finalmente ambas partes vendiesen ese producto en 200 quetzales porque ese es el valor del mercado, la diferencia entre un pequeño contribuyente y un gran contribuyente, la diferencia en el margen del precio, son 22 quetzales en contra del pequeño contribuyente. Irónicamente, nosotros creemos que el legislador con esta norma, lejos de inducir o favorecer a contrarrestar la economía informal y que el pequeño contribuyente tenga un incentivo para formalizarse, logró lo opuesto o se lograría lo opuesto y además lo colocó en la realidad y en caso no sea declarado esta norma inconstitucional o estos párrafos, inconstitucional, en un nivel de desventaja real que no podrán competir. Cambiando de tema, quiero referirme al artículo 49, sus párrafos 10º y 12º, los que en su parte conducente establecen y rezan lo siguiente. El cese temporal se dará cuando el contribuyente o responsable, por el plazo que indique, manifieste que no realizará actividades económicas. Se entenderá por cese definitivo cuando el contribuyente o el responsable no continúe con las actividades económicas en las que haya sido inscrito. Cuando la administración tributaria determine que un contribuyente no presenta declaraciones o las presente sin valor durante un periodo de 12 meses consecutivos, se presume que existe cese temporal de actividades y la administración tributaria notificará al contribuyente para que en un plazo de 5 días pueda manifestarse al respecto. Señores y honorables magistrados, presumir la muerte civil o la muerte tributaria de un contribuyente
por motivos de inactividad o por motivos de no presentar, consideramos que contraviene el principio de seguridad jurídica. Por otro lado, la libertad de acción, que es yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe, que en este caso no es una prohibición, también creemos que se ve limitada o coartada por el simple hecho de la falta de actividad del contribuyente. Esto creemos que riñe con las garantías de presunción de inocencia y muy especialmente con la garantía del debido proceso. Quisiera hacer una analogía para que veamos la trascendencia del caso. En materia civil, cuando una persona tiene interés en declarar la muerte presunta de otra persona, la propia legislación establece que hay un procedimiento para hacerlo. Es un procedimiento en donde la última palabra y quien determina si la persona está muerta presuntamente o no es un juez. No es el registrador ni nunca fue el registrador civil, no es tampoco el registrador del RENAP, y creemos que tampoco tendría por qué ser en el caso concreto la Superintendencia de Administración Tributaria unilateralmente quien decida eso. Además, en la realidad nos encontramos con que hay un sinnúmero de sociedades cuyo objeto social es justamente ser solamente tenedora de bienes, tenedora de inversiones o titular de inversiones. Habrán sociedades que si son tenedoras o dueñas únicamente de inmuebles, pues lo que están es pagando el impuesto único sobre inmuebles. Pero eso no quiere decir que se pueda presumir su muerte temporal. A manera de conclusión, quiero que se me permita leer un párrafo o un texto que los distinguidos abogados, la otra parte, mencionan en uno de sus memoriales. Y dice: el párrafo segundo del artículo 49 establece la existencia de un hecho como consecuencia lógica de no presentar declaraciones o presentar las declaraciones sin valor. En ese sentido, nuestra refutación, honorables magistrados, es que es justamente la existencia de ese hecho, el cual el Ministerio de Finanzas Públicas considera como un hecho lógico, el que nosotros consideramos inconstitucional, ya que la inactividad no puede llevar a una conclusión en donde el contribuyente y en donde la persona termine vedada de sus derechos o declarada civil o tributariamente en suspenso. Les agradezco mucho y dejo en uso la palabra, por favor. Buen día, señores magistrados. Con su venia trataré de, nada más de mantener la exposición en alrededor de 6 minutos. Tengo mi cargo de presentarles los argumentos de inconstitucionalidad del artículo 38 del decreto 4/2012, que incorpora el artículo 57A del Código Tributario, la denominada solvencia fiscal. Es curioso que doctrinariamente el tratadista Rodolfo Espizo, en su libro Derecho Constitucional Tributario, menciona la solvencia fiscal y establece que los certificados de buena conducta tributarios son perfectos y constitucionalmente válidos cuando realmente se dedican a certificar el cumplimiento de las obligaciones de un sujeto tributario. Sin embargo, nuestra legislación establece que será la administración tributaria a quien le corresponde establecer y determinar cuáles son los requisitos para adquirir. Y luego la legislación ha incorporado ciertos derechos que están supeditados a la obtención previa de una solvencia fiscal. Es así que el propio artículo impugnado
podemos encontrar que para el ejercicio de ciertas funciones de auxiliares aduanales y tributarios, así como mantener la calidad de órganos exentos, de entes exentos, está supeditada la obtención de dicha solvencia fiscal. Y es así que el tratadista Rodolfo Espizo establece que ir más allá de la simple certificación del cumplimiento de obligaciones sería una violación constitucional, porque queda en manos de la propia administración denegar el expedir esas certificaciones o esas solvencias fiscales y vedar con ello el cumplimiento de ciertos derechos. Así podemos encontrar en la Constitución que universidades, iglesias, entes culturales y científicos gozan de exención constitucional y su inscripción en el registro tributario unificado no puede estar supeditado al cumplimiento de un trámite formal. Y en esas razones es que encontramos violación principalmente a los derechos de seguridad jurídica que nuestra Constitución garantiza. De la misma manera, el artículo 47 del Decreto 4/2012, que incorpora el artículo 99A al Código Tributario, que contiene el cobro de los saldos deudores líquidos y exigibles, consideramos es violatorio de la Constitución, y hemos establecido, y el señor secretario ha dado lectura a los artículos por los cuales esta norma resulta violatoria, y simplemente me referiré a que la seguridad jurídica es la certeza que tiene el ciudadano de cuál es la aplicación que una norma tendrá en su vida y en su relación principalmente con el propio Estado. Y podemos encontrar en los memoriales de evacuación de audiencia que la postura del Honorable Ministerio Público y la postura de la Superintendencia de Administración Tributaria son contradictorias y establecen interpretaciones diversas a la misma norma. Y si es así que dos entes del Estado interpretan de manera distinta la misma norma y el mismo texto, ¿cómo podemos esperar que un ciudadano tenga seguridad jurídica respecto a cuál es el alcance, literalidad y posibilidades que la Administración Tributaria tiene sobre ese texto constitucional? Me refiero al último artículo 50 del Decreto 4/2012, que adiciona el artículo 120A en medidas preventivas, en las cuales se le otorga la facultad a la Administración Tributaria que por medio de una visita de un auditor administrativa y preventivamente cierre un establecimiento, negocio, oficina o lugar de trabajo. Debemos, en este sentido, simplemente llamar a su atención, señores magistrados, que el Ministerio Público accede y solicita sea declarada la inconstitucionalidad respecto al término profesionales que incluye la norma. Sin embargo, utiliza básicamente dos argumentos: que los profesionales están garantizados en cuanto al ejercicio de su profesión en la Constitución en el artículo 87, y que esta norma violaría la libertad de ejercicio de la profesión. Sin embargo, de la misma manera que el artículo 87 garantiza el ejercicio del ejercicio profesional liberal, la Constitución también nos garantiza la libertad de industria, comercio y trabajo. Y de esa cuenta, el mismo argumento es aplicable a cualquier actividad profesional, y podemos recordar el Código de Comercio establece que los comerciantes en su actividad profesional están normadas por dicho código, y las limitaciones al ejercicio de un derecho constitucional pueden venir únicamente de la sanción de un juez. Mismo argumento que el Ministerio Público, coadyuvado en el argumento planteado por esta Cámara, indica que la norma establece que en la administración tributaria la función judicial y la convierte literalmente en juez y parte, y por lo tanto viola artículos constitucionales, especialmente el artículo 203, posición que creemos no se da únicamente respecto a un profesional liberal, sino se da respecto a cualquier ámbito de la economía, y se requiere para el poder establecer un cese o un cierre de un establecimiento, oficina o lugar de trabajo de la orden de un juez y del contralor administrativo judicial, bajo el principio de contralor de la publicidad que establece el artículo 221 de la Constitución, y evitar con eso que se estén estableciendo mecanismos fuera de la legalidad y del Estado de Derecho. Muchas gracias, señor ministro. Corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de mandatario especial judicial con representación, abogado Edwin Estrado López Rodríguez, quien actúa con el auxilio de la abogada Ivette Anaité García Vidaurre y Jorge Edgardo Herrera Escobedo. Hará uso de la palabra la licenciada García Vidaurre. Muchas gracias, honorable presidente.
Honorable Corte de Constitucionalidad, representante de la Cámara de Industria de Guatemala de Abogados Auxiliantes, representante de la Superintendencia de Administración Tributaria y Mandatario del Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas, al tener sus argumentos en la presente acción de inconstitucionalidad, manifiesta que el planteamiento de inconstitucionalidad intentado adolece de deficiencias formales, pues contrariamente a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no expresa en forma razonada y clara los fundamentos por los cuales la Cámara Accionante estima que las normas impugnadas contrarían la Constitución. Únicamente se limitan a señalar situaciones que a criterio de la entidad accionante le resultan gravosas o perjudiciales, más por las propias condiciones y naturaleza de sus agremiados y las actividades que realizan, que por señalar alguna inconstitucionalidad de la norma abstracta, formal y material del Decreto 4-2012 del Congreso de la República, que dispone que contiene las disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y al contrabando. Para argumentar sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, me referiría al cuarto y quinto párrafo del artículo 17 del referido decreto. Los párrafos impugnados establecen que el valor de la factura del pequeño contribuyente no genera crédito fiscal para quien compra, pero sí constituye valor costo para efectos del impuesto sobre la renta. Esta disposición es una norma cierta, previsible y garantiza la seguridad jurídica, porque quien escoge estar dentro de este régimen de pequeño contribuyente es por su voluntad y ha ponderado entre que sus facturas no van a dar crédito fiscal al comprador y él va a pagar un tipo impositivo que establece el Decreto 4-2012 del 5% sobre sus ingresos brutos totales por ventas o servicios en cada mes calendario, y no el tipo impositivo del 12%, que es el del impuesto al valor agregado, quedando relevados entonces el pequeño contribuyente del pago de la presentación de la declaración anual, trimestral y mensual del impuesto sobre la renta o de cualquier otro tributo acreditable al mismo. Este régimen del pequeño contribuyente es un régimen razonable y garantiza la seguridad jurídica establecida en el artículo 2 constitucional y se basa en valoraciones de situaciones reales, tomando en cuenta que va dirigido a contribuyentes de bajo poder económico. Lejos de ser una norma discriminatoria, como argumenta la Cámara Accionante, conlleva un trato preferencial a las personas que tienen un giro menor a 150,000 quetzales anuales, por lo que la factura del pequeño contribuyente no genera crédito fiscal porque esta factura no ha pagado IVA. Entonces, si no paga el impuesto al valor agregado, no puede generar un crédito fiscal a favor de un comprador, pues la tarifa única del IVA es del 12%, por lo que resulta ilógico que si solo se ha pagado un tipo impositivo del 5% de impuesto, se pretenda tener un crédito fiscal del 12%, es decir, que el fisco le pague o acredite a un contribuyente un 7% que nunca recibió el Estado. Esto vendría en detrimento de los ingresos del Estado. Con relación al artículo 38 del Decreto 4-2012, que regula la emisión de la solvencia fiscal, esta no requiere pago previo ni garantía para ejercer el derecho de impugnación de resoluciones administrativas de los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo. El legislador tributario ha creado esta disposición otorgándole a la administración tributaria facultades para que el Estado pueda emitir un documento donde se haga constar que el contribuyente ha cumplido con los deberes formales tributarios y que ha pagado los adeudos líquidos y exigibles. Facultad que está contenida en una ley con características de ley formal y material, como es el Decreto 4-2012 del Congreso de la República. Para que un adeudo sea líquido y exigible, ya tuvo que haberse agotado la vía administrativa y la vía judicial
y de esta cuenta los ajustes tributarios que aún se encuentran pendientes y en discusión en lo administrativo o en lo contencioso administrativo no afectan la emisión de la solvencia fiscal por parte de la Administración Tributaria. Con respecto al artículo 47, también impugnado, esta disposición en su primer párrafo adiciona el artículo 99A al Código Tributario, que establece el cobro de saldos deudores líquidos y exigibles del sistema de cuenta corriente tributaria. El artículo 99 del Código Tributario, que crea el sistema de cuenta corriente tributaria, establece que el saldo resultante de los débitos y créditos constituirá el monto a cobrar o devolver y prescribe el procedimiento de verificación de los saldos de cada impuesto. Es importante traer el artículo 99 del Código Tributario para poder efectuar una interpretación del artículo 99A del Código Tributario, que es el que está adicionando el artículo impugnado. La disposición atacada lo que viene a hacer es a desarrollar ese cobro de saldos deudores a que se refiere el artículo 99 del Código Tributario y requiere que estos sean líquidos y exigibles, circunstancias que vienen a proteger al deudor y que demandan la realización de procesos de verificación previstos en este artículo 99. Hasta entonces, el saldo deudor cobra la calidad de líquido y exigible, requisito que el artículo impugnado establece para que se incorpore al sistema de cuenta corriente tributaria como se establece en este artículo impugnado. Entonces, la constitucionalidad de esta disposición se basa en que previamente a que una deuda sea líquida y exigible, el contribuyente ha podido defenderse dentro de un marco de legalidad, un marco del debido proceso, tanto administrativo como jurisdiccional, garantizándose ahí el cumplimiento del artículo 12 y 14 constitucionales. Es hasta entonces que constituye la calidad de líquido exigible para tener la calidad de título ejecutivo e ingresarse al sistema de cuenta corriente tributaria, para cobrarse a través del juicio económico coactivo, en donde el contribuyente también goza de las garantías establecidas en la Constitución, del derecho de defensa y del derecho de debido proceso. La norma impugnada también le otorga un plazo de 5 días al contribuyente para que se pronuncie y para requerirle el pago deudado y para que éste otra vez se pronuncie sobre la deuda tributaria. Con respecto al artículo 49, párrafo 10 y 12, independientemente de que el Ministerio de Finanzas Públicas ha establecido que estos dos párrafos impugnados por la Cámara Accionante contienen errores de forma, nos pronunciamos en cuanto a que la norma parte de dos hechos subjetivos que se dan en la vida real. Esto en cuanto al párrafo doceavo, que el contribuyente no presente declaraciones durante un año, o que si presenta al contribuyente declaraciones sin valor, es decir, que declara que no ha tenido movimiento durante el periodo de 12 meses consecutivos. Entonces, es lógico que toda presunción se base en hechos comprobables, como son los anteriores, que es la no declaración o la declaración sin movimiento de 12 meses consecutivos de este contribuyente, a quien ha detectado la Administración Tributaria. Para la certeza y seguridad jurídica, la ley prevé que no se pueden crear los negocios sin movimiento. Por tanto, al suceder estos dos hechos mencionados, la Administración Tributaria le confiere audiencia al contribuyente para que él dé las explicaciones del caso, y hasta en ese momento es en que se le ha notificado un plazo de 5 días, y si el contribuyente no se pronuncia, es que la Administración Tributaria puede efectuar la anotación del cese temporal. Luego manda un aviso al último registro establecido del contribuyente para indicar tal anotación. En el caso de que el contribuyente dé las razones válidas, no se le va a aplicar la presunción, porque esta solo se aplica si el contribuyente no manifiesta sus razones válidas. Por tanto, esta disposición impugnada no contraría la seguridad jurídica
garantizada por la Constitución, porque es una norma previsible. El contribuyente sabe que si no declara, la administración tributaria puede citarlo para que él se pronuncie y, en caso de no hacerlo, pueden efectuar un cese temporal. No se impide la libertad de acción establecida en el artículo 5 constitucional, sino que se está constatando un hecho pasado y un hecho futuro, porque durante 12 meses consecutivos anteriores no se ha tenido movimiento o no se han presentado las declaraciones, y la presentación de declaraciones está regulada en la ley como un requisito formal que el contribuyente debe cumplir, y a la vez se trata de una presunción que admite prueba en contrario. Para concluir con los artículos impugnados, el artículo 50 del decreto 4/2012 también fue impugnado. Esta disposición establece como facultad de la administración tributaria el cierre administrativo en forma preventiva de establecimientos, empresas o negocios si se dan las siguientes condiciones: que la persona individual o jurídica propietaria no se haya registrado como contribuyente o responsable ante la administración tributaria, o que, encontrándose inscrito el contribuyente, no posea las facturas u otros documentos que la ley establezca como obligatorios para emitir y entregar a los adquirentes de los bienes que vende o los servicios que presta. Esta disposición garantiza los principios de seguridad jurídica y son razonables con la realidad que pretende normar. La legislación regula los medios y herramientas para evitar que se ejerzan actividades económicas sin cumplir con las obligaciones tributarias, como lo hace esta disposición. Como toda actividad administrativa, esta actividad de la administración tributaria está sujeta al control jurisdiccional contenido en el artículo 221 constitucional. Esta norma lo que regula es la protección a la economía formal, por lo que viene a proteger a los agremiados de la Cámara Accionante y a todos los contribuyentes que están dentro de la economía formal, y esta es una norma ajustada a la Constitución que garantiza el derecho de defensa en cuanto a que da audiencia al contribuyente para que pueda defender, para que pueda manifestar sus defensas y hacer uso de los medios de impugnación establecidos en el Código Tributario. El Ministerio de Finanzas Públicas pide a la Honorable Corte de Constitucionalidad que, al dictar sentencia, declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial que promueve la Cámara de Industria de Guatemala en contra de los párrafos 4 y 5 del artículo 17, artículo 38, artículo 47, párrafo 10 y 12 del artículo 49 y artículo 50 del decreto 4/2012 del Congreso de la República, que contiene las disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y al contrabando. Únicamente, honorables magistrados. Corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio de los mandatarios especiales judiciales con representación, abogados Freddy Orlando Monroy Patres y Carlos Enrique Reynoso Gil, quien hará uso de la palabra. Buenos días, honorable magistrada, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor representante de la Cámara Interponente, distinguidos colegas auxiliantes, abogados, asesores del Ministerio de Finanzas, audiencia en general. En primer lugar, quisiera la venia del señor presidente para poder dar lectura a un par de párrafos de una sentencia de la Corte y comentar un par de artículos de los impugnados. Lo pertinente, abogado, puede hacer. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada es necesario, en nombre de mi representante, indicar que en virtud de acciones de inconstitucionalidad interpuestas por otras instituciones privadas, este honorable tribunal ya escuchó los argumentos que hizo valer la Superintendencia de Administración Tributaria sobre las impugnaciones que se hacen a los artículos a que se refiere la presente acción de inconstitucionalidad. Me parece que no es adecuado ni respetuoso volver a hacer las mismas argumentaciones. Me circunscribiré
a comentar los aspectos que no se dieron en las otras inconstitucionalidades con relación a la presente. Y en primer lugar, quisiera comentar, dejar claro que las audiencias de vistas públicas son precisamente para referirnos a temas eminentemente jurídico-constitucionales, hacer el ejercicio con base en el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y no referirnos a relaciones, pláticas que se puedan tener entre organismos del Estado y el sector privado, o a otros criterios que no tienen nada que ver con el tema eminentemente jurídico constitucional, como se hizo en este caso. También, ya lo mencionó la mandataria del Ministerio de Finanzas, la teleología de esta reforma tributaria en buena parte se refiere al combate a la economía informal. El combate a la economía informal, que ya lo mencionaba el colega que hizo uso de la palabra por la Cámara Interponente, hablando de un 80% de economía informal. Pues una de las razones por las cuales se hizo la reforma tributaria es combatir eso. Y los artículos que ahora se están impugnando, como el de la solvencia fiscal, como el del cierre temporal, persiguen eso: combatir la informalidad en beneficio de aquellos trabajadores, empresarios, guatemaltecos que sí cumplen con su tributación. Entonces, mi representada, por momentos le surge duda de por qué se impugnan estos determinados artículos cuando van en beneficio de sus agremiados, pero en fin, tienen obviamente la libertad de hacerlo. La Honorable Corte de Constitucionalidad, en un fallo muy reciente, ha manifestado lo siguiente, y voy a resumir con la venia que me dio el señor presidente, dos párrafos. Hablando de la inconstitucionalidad, ha dicho la Corte: en ese sentido, siendo que la función esencial de esta Corte es la defensa del orden constitucional, debe, por medio del control abstracto de constitucionalidad de las normas, determinar si las leyes emitidas rebasan o no las limitaciones constitucionales y si éstas se sujetan a la máxima jerarquía, confrontando unas con otras dentro del espíritu del régimen jurídico establecido. Para el efecto, dice la Corte, es necesario que se advierta con certeza y fundamentada convicción jurídica su contradicción con las normas de suprema jerarquía que han sido expresamente invocadas por el accionante en forma concreta, razonable, individual y jurídicamente motivada respecto de la norma cuestionada, de tal forma que el tribunal pueda realizar el estudio comparativo entre las normas ordinarias objetadas y las disposiciones fundamentales que él considera violadas, tergiversadas o restringidas. Y en el mismo fallo que identificaré al final, ha dicho la Honorable Corte: en concordancia con lo anterior, este tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que el principio de imparcialidad de la jurisdicción constitucional y los serios defectos jurídicos inherentes a la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes lato sensu, que se objetiviza en la determinación de su vigencia y examen de vicio para declarar su eventual exclusión del ordenamiento jurídico nacional, ha servido de punto de partida para que esta Corte, con apoyo a lo preceptado del artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, exija que el accionante realice en su planteamiento un análisis concreto, individual y comparativo entre la norma impugnada y la de naturaleza constitucional que se estima violada, de modo tal que el tribunal quede adecuadamente posibilitado para hacer el análisis de constitucionalidad que le compete. El planteamiento de la acción de inconstitucionalidad requiere
la indispensable congruencia entre lo expuesto y pedido, la identificación correcta de la ley, reglamento o disposición de observancia general que se cuestione y el análisis comparativo entre cada uno de los artículos objetados en contraposición con las normas constitucionales que se estime violadas. En ausencia de tales condiciones, el examen es inviable, por cuanto el Tribunal Constitucional no puede subrogar la voluntad de la impugnante, criterio establecido en la sentencia del 28 de octubre de 2004, 8 de junio de 2011, dictada entre los expedientes tales y tales, y reiterado en tal sentido en el fallo de esta Corte del 10 de febrero de 2012. Sentencia que he leído del 4 de abril de 2013. Mi representada quiere hacer énfasis en lo manifestado por la Corte, porque independientemente de que algunas normas que de este decreto 4/2012 puedan ser susceptibles de inconstitucionalidad y por supuesto tengan todo el derecho de impugnarlas, también es cierto que para interponer la inconstitucionalidad y hacerla ver, el memorial de interposición debe cumplir con requisitos meramente formales, como se ha hecho ver en las evaluaciones de las audiencias respectivas. Respecto al artículo primero que impugna, que es el 17, párrafos 4 y 5 del decreto 4/2012, que se refiere a la institución del pequeño contribuyente, mi representada, la Superintendencia de Administración Tributaria, quiere mencionar tres cosas muy puntuales. Una, que se impugna los párrafos 4 y 5 del artículo 17, y sin embargo en el memorial no se argumenta absolutamente nada respecto al párrafo 5, defecto que obviamente no puede ser subsanado por el tribunal. Afirman la Cámara Accionante que no tiene la institución del pequeño contribuyente justificación lógica y que es contradictoria, y que este artículo, como los 5 que impugnan, violan el principio de seguridad jurídica, los artículos 2, 3 y 5 constitucional. También afirma que viola los artículos 239 y 243 de la Constitución, pues solo indica que no pueden crearse categorías o excepciones arbitrarias en un impuesto como en el presente caso. Y afirma que dicho artículo es discriminatorio y contrario al artículo 4 constitucional. Dicen, para solo mencionar un ejemplo de la exposición del memorial y las deficiencias que presenta con relación a la impugnación de este artículo 17 del pequeño contribuyente, dice un párrafo de 10 líneas: procedencia de la inconstitucionalidad solicitada. En consecuencia y de conformidad con lo expuesto, el artículo 17, párrafo 4, dice la Cámara impugnante, de las disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y al contrabando, decreto 4/2012 del Congreso de la República, viola clara y frontalmente los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que consagran el principio de seguridad jurídica, toda vez que es irrazonable con la realidad jurídica que pretende normar. Viola indudablemente el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que consagra el principio de igualdad jurídica, toda vez que establece un tratamiento discriminatorio sin que se sustente la discriminación en bases razonables, congruentes y objetivas, lo que a su vez lleva a la violación directa del artículo 239, párrafo primero, y 243, párrafo primero de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque la romper SIC con la mecánica general del IVA en cuanto a la adquisición de bienes o servicios de pequeños contribuyentes se desvirtúa y desnaturaliza el IVA mismo,
causando tratamiento inequitativo, injusto y sin apego a la capacidad contributiva, por lo que deviene inconstitucional y así debe declararse. Con todo respeto, mi representada estima que ese argumento de fundamentos constitucionales carece de eso, carece de una confrontación, carece de fundamento y no le es posible en esas circunstancias al honorable Tribunal Constitucional entrar a analizar la impugnación. Igual suerte corren los demás artículos. Con relación al artículo 38, artículo que se refiere a la solvencia fiscal, se afirma que la solvencia fiscal constituye un instrumento, dicen los accionantes, la Cámara Accionante, un instrumento de control fiscal que va más allá de un Estado de Derecho para convertirse en un evidente medio de extorsión legalizada. Ese término nos parece que no es pertinente, no es adecuado y posiblemente demuestra la falta de argumentos para impugnar de inconstitucionalidad el artículo que nos estamos refiriendo. Pero dice el artículo 38, se adiciona el artículo 57A, el cual queda así: solvencia fiscal. La solvencia fiscal es el documento por medio del cual la administración tributaria hace constar que a la fecha de su expedición, un contribuyente se encuentra al día en el cumplimiento de sus deberes tributarios formales y ha pagado los adeudos tributarios líquidos y exigibles. Honorables magistrados, esa solvencia fiscal es una fotografía que se toma en un momento determinado a un contribuyente para hacer constar que esa persona se encuentra al día en sus deberes tributarios formales y que ha pagado los adeudos tributarios líquidos y exigibles. Y es una fotografía, valga el símil, de ese día, del día en que se pidió. Y además, ese documento no prejuzga que el contribuyente hubiere determinado su obligación tributaria en forma correcta, ni limita que la administración tributaria pueda fiscalizar dichos periodos. Entonces, el artículo es muy claro. Se hace constar a solicitud del requirente esa circunstancia, que se encuentra al día en sus deberes tributarios, que ha presentado sus declaraciones, que las ha hecho en el tiempo y modo convenidos, y que ha pagado los adeudos tributarios líquidos y exigibles, en caso de haber sido demandado en procesos económicos coactivos, o obviamente no ha habido necesidad de demandarlo, sino que haya cumplido con la obligación de pagarlos. En caso que no haya cumplido con esa obligación, se razona el no otorgamiento de la solvencia, se le razona y se indica por qué motivo no se le ha expedido. Mi representada estima, considera que esa solvencia fiscal, ese instrumento es básico para ordenar la recaudación tributaria y es fundamental, de gran ayuda para todos aquellos contribuyentes del sector privado que sí cumplen con sus obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque toda negociación que haga va a ser de común acuerdo con esa solvencia fiscal y es una seguridad jurídica que tienen para contratar. En cuanto al artículo 47, que se refiere al cobro de los saldos deudores líquidos y exigibles por el procedimiento económico coactivo, cuando se habla de la operación contable que se hace en la superintendencia en cuenta corriente, ya lo dijo la distinguida abogada del Ministerio de Finanzas, ya explicó cómo funciona el procedimiento. El único comentario es que obviamente se olvida la interponente de que
aparte del código, del artículo que se refiere a la administración pública, está el Código Tributario. La ley de lo contencioso administrativo en tema tributario es de aplicación supletoria, no es de aplicación primaria. Y si nos vamos al Código Tributario, vemos que contiene el apartado específico de los tribunales de lo económico coactivo y señala el artículo 271, literal 3, cuál es un título ejecutivo para hacer valer, y es una certificación que emita la autoridad tributaria sobre los saldos líquidos y exigibles que puedan darse dentro de la actividad de la cuenta corriente entre contribuyentes y autoridad tributaria, por lo que consideramos que no adolece de inconstitucionalidad. Respecto al artículo 49, párrafos 10 y 12, mi representada se abstiene de hacer comentario alguno porque adolece de un vicio fundamental que hace nula la exposición. Indica la interponente que se refiere a los párrafos 10 y 12 del artículo impugnado, y durante el desarrollo de la exposición menciona el párrafo 10 indica tal cosa, el párrafo 10 indica tal cosa, pero se refirió en toda su exposición únicamente al párrafo 12. Ese defecto es insubsanable y no debemos perder tiempo en cuestionar. Por último, el tema de la facultad que le otorga la ley para cerrar preventivamente un negocio. Eso también va en beneficio de los contribuyentes del sector privado para evitar la economía informal, y se da administrativamente en dos casos: cuando la persona que está atendiendo el negocio, propietario de la empresa mercantil o de la persona jurídica de que se trate, no ha sido inscrito en la administración tributaria o está operando sin tener las facturas correspondientes para otorgarlas. Son las únicas dos razones por las cuales se puede cerrar el negocio preventivamente. No requiere más. Como consecuencia, no es necesario que vaya a acudir a un juez, no es necesario que se haga otra serie de trámites. Al momento, en la audiencia que se le da en ese momento, llega y dice: miren, aquí está mi inscripción, no la tenía enfrente, pero está en mi casa, la traje y aquí está. O al día siguiente: miren, aquí están las facturas, ya me las imprimieron. Inmediatamente se abre el negocio sin ningún otro trámite. Por consiguiente, tampoco se considera inconstitucional. En los términos anteriores, mi representada, la Superintendencia de Administración Tributaria, evacúa la presente vista pública y solicita con todo respeto a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al momento de dictar sentencia declare sin lugar y o desestime la acción planteada. Muchísimas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.